Buenas tardes a todos. Para mí es todo un privilegio poder compartir este espacio de reflexión con ustedes sobre un asunto que muy seguramente todos nosotros en algún momento nos hemos cuestionado. ¿En qué consiste esto del buen morir? ¿Qué es a lo que hacemos referencia cuando hablamos de esto? ¿Y por qué parece ser algo tan importante? En esta oportunidad vamos a hablar sobre el buen morir y el acompañamiento compasivo al final de la vida. Es innegable de cómo, precisamente por ser esto una preocupación humana, hemos construido diferentes ideales, diferentes ideas de lo que sería un buen morir para nosotros y para los demás. Vemos cómo nos hemos preocupado por elaborar todo un marco teórico, leyes, derechos, que garantice que vamos a participar activamente de las decisiones del final de nuestras vidas, que vamos a tener justicia y equidad en el momento de acceder a aquellos medicamentos, a aquellos tratamientos que nos van a acompañar, que van a hacer posible que haya calidad de vida en este momento tan difícil. Y si bien no podemos negar cómo el derecho y la medicina han contribuido a que nosotros podamos garantizar una justicia alrededor de la distribución de los recursos, un ideal colectivo de lo que significa un buen morir, teniendo en cuenta lo complejo que es el ser humano, me pregunto si será esto suficiente. Nosotros sufrimos no solo en lo físico, nosotros también sufrimos en nuestras emociones, sufrimos en nuestras relaciones sociales, sufrimos sí en el final de la vida, pero a través de ella también. Luego, tal vez este asunto no solo involucra a una sola persona. Es decir, es innegable que la muerte es personal y es intransferible. Solo habrá una para cada quien. Pero tampoco podemos desdibujar cómo todas las personas que rodean a aquella que está muriendo hacen parte de ese momento. También forma parte, están ahí. Aquí participa no solamente quien sufre, quien está enfermo y quien fallece, sino todos aquellos que lo están rodeando, tanto profesionales como sus seres amados. Y es en este punto en donde el asunto no se convierte tan individual y se convierte en un asunto mucho más social. Paul Ricoeur, el filósofo, escribió un libro cuando se encontraba en los momentos finales de su vida y hacía algunas reflexiones alrededor de lo que implicaba estar en ese momento. Mencionaba cómo acompañar es quizás la palabra más apropiada para denominar aquello que implica involucrar al otro, a la mirada del otro, aquel que acompaña con solidaridad, con amor, con amistad, con comprensión. Y mostraba lo relevante que era pensar este asunto, porque finalmente nosotros estamos vivos hasta que morimos. Y es difícil en momentos de enfermedad darse cuenta de ello y vencer ese imaginario de que efectivamente vamos a morir, que todos lo sabemos. Y vemos cómo el otro hace parte del morir. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que a mí me transformó, no solo como profesional, sino como persona, porque me permitió ver cómo uno sí puede acompañar compasivamente a otro y eso realmente qué significa. Pareciera muy obvio, si yo les hablo, acompañemos compasivamente, pareciera muy obvio el asunto, pero la verdad es que no es muy fácil saber cómo hacerlo. Y es precisamente de eso de lo que quiero hablarles. Hablaré sobre una paciente, sobre María. Obviamente he cambiado su nombre para mantener su privacidad. Y la traigo porque María, a sus 35 años, en su momento de final de vida, me enseñó realmente sobre cómo acompañar a alguien cuando está falleciendo, sobre cómo acompañarlo compasivamente, sobre cómo uno puede desplayar una serie de comprensiones y entendimientos que hacen para el otro más fácil su proceso, ya doloroso. Yo me encontraba en sexto semestre de medicina y la verdad es un momento para el que el médico pasa de ser ese estudiante de libros y laboratorios a ser una persona que entra en contacto real con el sufrimiento del paciente y su familia. Y aunque es un momento muy emocionante, también uno sabe que se va a enfrentar a algo muy desafiante, no solamente desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista humano.
Y uno cree estar preparado, uno cree que tiene las formas para lograr mostrar esta compasión, pero ser lo suficientemente estoico, profesional, para que el paciente no termine sufriendo con uno. Y lo cierto es que no es tan así. Cuando entré por primera vez a un hospital, era un hospital oncológico, así que era muy fácil pensar que iba a haber mucho sufrimiento. Realmente es razonable. Y me entregaron y me asignaron una paciente, María. E hice lo que todo médico hace antes de entrar en contacto con su paciente para poder tener datos que puedan ayudar a esa persona, y es leer su historia clínica. Entonces veía cómo esta serie de datos, de historias, de momentos por los que ella había pasado, me llevaron a construir una idea de María. Se trataba de una mujer joven que tenía un cáncer avanzado, por el cual había recibido múltiples intervenciones y tratamientos a lo largo de 5 años. Sentía dolor, su dolor era muy difícil de controlar y por esa razón la hospitalizaron muchas veces. Me creé en mi imagen mientras leía esto la idea de que María iba a tener un cuerpo deteriorado. Y adicionalmente me di cuenta que María no solo era mi paciente, también era la hija de 2 personas adultas mayores, también era la hermana de 2 mujeres más jóvenes que ella, también era la madre de 3 niños pequeños. Y saber esta información me hizo hacer pensar, voy a encontrar una persona con mucho dolor, con mucho sufrimiento, con un cuerpo deteriorado, pero luchadora. Es decir, las madres lo pueden todo, ¿no? ¿Qué cosa no haría una madre por sus hijos? ¿Qué no soportaría una madre por sus hijos? Esta mujer va a querer con toda su tenacidad, querer luchar esta enfermedad y yo la voy a ayudar. Y con esa actitud aguerrida entré a su habitación. Y fue muy rápido que me di cuenta que tenía toda la razón con respecto al cuerpo de María. Es más, la imaginación no me alcanzó para imaginar qué tan deteriorada estaba. Pero estaba completamente equivocada con respecto a su voluntad de vivir. El sufrimiento la había sobrepasado. Y lo único que María me expresaba a mí era, doctora, por favor, máteme. Yo ya no quiero más. Y para mí ese momento, pues claro, me generó mucha empatía, es decir, es razonable entender que una persona ante esta circunstancia vea en la muerte una esperanza, pero no lo comprendía realmente. Es decir, ¿cómo es posible que esta persona que tiene 3 hijos pequeños me quiera decir que no quiere más? Y entonces lo primero que pensé es, bueno, seguramente es porque tiene dolor. Entonces fui corriendo donde la enfermera que le ponga morfina, fui y le avisé a mi profesor, mira, por favor, ayúdame, mira que María todavía tiene dolor. Y volví al día siguiente con la expectativa y la esperanza de pensar que su solicitud iba a cambiar. Y efectivamente María ya no tenía dolor físico, pero su solicitud se mantenía. Y para mí eso fue una conmoción. Dije, bueno, estará deprimida, con seguridad en la depresión, o ansiosa, o en negación, tantas cosas. Pensé en tantos diagnósticos, llamé a tantos especialistas para ver si lográbamos en conjunto que María renunciara a esa petición. Y nunca pasó. Es decir, María tuvo un momento que estaba cumpliendo años y vino toda su familia y sus hijos a visitarla. Ese momento fue profundamente conmovedor, es decir, ver a estos niños saltar en la cama de su mamá, abrazos, besos, sonrisa. Primera vez en la vida que vi a María sonreír. Y yo dije, claro, esto era lo que estaba pasando, su sufrimiento era social, entonces ya su familia involucrada seguramente va a renunciar a esa solicitud. Y en ese momento que me aproximé, cuando se habían ido sus hijos, con toda la expectativa de que su solicitud iba a cambiar, María tan solo me sonrió serenamente y me dijo, doctora, por favor, máteme, yo ya no quiero más. Y ahí me di el espacio para comprender a María de una manera distinta. Me di cuenta que su sufrimiento era inconsolable. Me di cuenta que ella no sufría porque tuviera dolor. Me di la oportunidad de acompañarla sin argumentos, sin diagnósticos, sin razonamiento médico y sencillamente acompañarla.
En ese momento yo no sabía mucho sobre la muerte digna y los derechos que tienen los pacientes hoy en día. Así que sencillamente lo que salió de mí fue decirle, mañana lo discutimos. Francamente no supe qué más hacer ni qué decir y me fui completamente agobiada a la casa pensando, ¿ahora qué voy a hacer? Y cuando volví al día siguiente me enteré que María había fallecido. Y me enteré que había fallecido tranquila y sin dolor. Y pasó algo muy interesante porque no pude evitar sentir tristeza, es decir, murió la madre de 3 niños pequeños, murió María. Pero al mismo tiempo sentí alivio por ella, porque su sufrimiento había acabado. Y entendí que existen momentos y circunstancias en donde el sufrimiento es inconsolable, en donde la muerte es inevitable, en donde la muerte se convierte en la esperanza de los pacientes. Y comprender eso me hizo llevar o me hizo darme cuenta que tal vez en momentos como esos es mejor acompañar sin tanto razonamiento, sin tantos juicios, acompañar compasivamente. Hasta ahora les he tratado de mostrar cómo acompañar es importante, es inevitable. La muerte la vivimos socialmente. Sin embargo, quisiera hacer más énfasis en lo que significa acompañar compasivamente. Una filósofa que a mí me ayudó mucho a entender este asunto, porque tal vez sobre la compasión tenemos esta idea alrededor de cómo nos deberíamos sentir cuando expresamos compasión, de cómo esa se puede traducir en acciones. Sin embargo, lo que esta filósofa reflexiona es cómo existen ciertos pensamientos que hacen que la compasión pueda emerger, pueda surgir, pueda mostrarse. Y reflexionar sobre eso y practicándolo también me di cuenta, venga, cuando pienso así, la verdad es que sentir compasión por alguien es muy sencillo. El primer pensamiento habla sobre el pensamiento de gravedad. El pensamiento de gravedad es aquel pensamiento de darnos cuenta que existen ciertas cosas que son triviales y hay ciertas cosas que son serias y graves. Algunas veces, cuando estamos aproximándonos al sufrimiento de alguien en cualquier contexto, existe esta sensación de que una forma de consolar es hacerle ver cómo por eso que está sufriendo no es tan grave. ¿Sí? Hablamos de, pero no es para tanto. Pero mira, tú tienes esto, tienes lo otro, tienes aquello. Y le desplayamos toda una lista de cosas de por qué su vida tiene tanta esperanza y tantas razones para vivir. Y claro, esto emerge de nosotros con esa intención buena de querer consolar y acompañar. Sin embargo, podemos reconocer cómo, al mismo tiempo, estamos disminuyendo algo que para el otro es grave. Las personas no sufrimos porque queramos sufrir. No es como nos levantamos y queremos sufrir, eso no funciona así. Cuando una persona está sufriendo, no es porque no pueda ver toda esa lista que usted le está desplayando. Es porque a veces, a pesar de todo eso, el asunto que lo tiene pensativo es tan grave que no le da espacio para valorarlo. Y cuando uno piensa así, tal vez cambia el orden de la frase. Ya no se convierte en, pero si tienes esto y tienes aquello, ¿por qué sufres? Sino que dices, ¿sufres a pesar de que tienes esto y aquello? Perfecto. Eso quiere decir que el asunto es grave y es importante. El segundo pensamiento es el pensamiento de no culpabilidad. Podemos reconocer cómo cuando nosotros responsabilizamos al otro por la suerte que está viviendo, es más difícil sentir compasión. Pensemos, por ejemplo, cuánta compasión pudo recibir Luis Alfredo Garavito Cubillos al final de sus días. Tanto daño que hizo. ¿Será que alguien pensó en sentir compasión por su cáncer terminal? Y aquí no lo hago a modo de reproche, lo hago más a modo de demostrarles cómo, cuando culpamos al otro de su suerte, la compasión nos surge. Y ya trayéndolo un poco a la realidad, ¿cuántas veces no pensamos como, cuántas veces no le dije que dejara de fumar? ¿Y por qué insistió en comer comida rápida y no ensalada? ¿Y por qué no hizo tanto deporte? Yo le dije que ese síntoma era grave, ¿por qué no consultó antes? Y estas son ideas que surgen durante la enfermedad que son muy dolorosas para la persona y para quien lo acompaña.
Y si quizás nos abrimos el espacio es más de precisamente acompañar sin tanto reclamo. Ya pasó, ya está ahí. Y nos centramos más en dar esa calidez, ese amor que sentimos por el otro, de una manera que no esté permeada por juicios y prejuicios. Eso hace que la compasión surja más fácilmente. Y este último punto es donde conecta todo este tema al tema que nos trae esta mañana a discutir, la justicia social, y es el de similitud de posibilidades. Todos sabemos que somos vulnerables a la muerte, al sufrimiento, al daño. Eso es algo que tenemos por el simple hecho de ser seres humanos. Es una preocupación en donde nos damos cuenta que yo no puedo estar bien si el que está al lado mío está mal. Y esa idea o ese pensamiento o verlo de ese modo hace que nosotros también nos movilicemos para garantizar el buen morir de otra persona. Porque nos damos cuenta cómo, garantizando ese buen morir, de alguna manera también estamos garantizando el propio. Enrique Benito, un paliativista, oncólogo español, que dedicó su vida en gran parte a hablar sobre los cuidados paliativos y la espiritualidad, nos hablaba de cómo el hecho de ver morir, sobre todo a sus progenitores, ver morir al otro de una manera tranquila y apacible, genera esperanza en la propia buena muerte. Y es aquí cuando este tema se hace importante socialmente, porque la compasión nos construye como sociedad. La compasión nos pone en un modo en donde nos preocupa el florecimiento de lo humano. La persona compasiva siente amor hacia la humanidad. Y por eso ve la importancia de tener esta emoción en las diferentes actividades. Hoy hemos hablado del buen morir, solo una de ellas. Pero vemos cómo ese buen morir está permeado por todos nosotros. Todos somos partes. A todos se nos va a morir alguien. Nosotros vamos a morir algún día. Y qué mejor que en esos momentos tan difíciles, de un sufrimiento que no se reduce solo a lo físico, sino lo emocional, lo existencial, lo espiritual, todas esas dimensiones que nosotros tenemos como seres humanos, sufren también. Y muchos de esos sufrimientos no hay recursos humanos para mitigarlos. Así que tal vez la actitud de estar ahí, más que haciendo, siendo, estando, comprendiendo, en lugar de juzgando, apocando, disminuyendo, nos pone en un modo en donde nos podamos acompañar los unos a los otros y garantizar entre todos un buen morir para todos. Porque al final, lo que todos necesitamos en los últimos momentos no es solo un médico, un familiar, un amigo que nos recuerde todas las cosas malas que hicimos a lo largo de la vida, sino que nos acompañen sin juicios, con comprensión y con amor. Es decir, que nos acompañen compasivamente. Muchas gracias.